Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. El director francés Jean-Luc Godard definió el cine como la verdad a 24 cuadros por segundo. Afirmación que intentó refutar categóricamente el director alemán Rainer Fassbinder, al asegurar que el llamado séptimo arte es la mentira a 24 cuadros por segundo. Cada producción artística presenta un anclaje subjetivo en una realidad que quiere recrear, ya sea mediante procesos narrativos que apelan a la imaginación o intentando capturar con la cámara acontecimientos espontáneos que atestiguen aquello que el artista considera importante. ¿Cómo es el cine documental? ¿Cuáles son las características del arte que documenta nuestra realidad? El género documental es el que dio vida al inicio de todo lo que es la actividad cinematográfica en el mundo y en nuestros países de América Latina también. Se propone sobre todo documentar, testimoniar una realidad en lo que ella aparece a los ojos del espectador. Cuando Lumière filma la llegada del tren, o cuando acá en 1897 se filma la bandera argentina, cuando en América Latina se registran en México todos los hechos de la Revolución Mexicana. Lo que los cineastas trataban era demostrar lo que aparecía ante sus hijos, aun cuando eso estuviese de alguna manera marcado por la subjetividad de los artistas. Se suele oponer el cine documental, o sea, el registro de lo real, con la ficción. Y se puede hacer esa distinción. En el caso del cine documental se trata, como dije, de registrar la realidad, pero luego hay que contar un cuento con ese registro de la realidad. Entonces ahí vuelve a entrar por la ventana, tal vez, la ficción. Hola, G. ¿Todo bien vos? Acá andamos, buenas. Sandro, están en pleno trabajo editando un documental. Estamos ya en la etapa, digamos, definitiva. Dándole un corte final al documental. Un documental sobre Isidro Velázquez, un gaucho rebelde de la provincia del Chaco. Es un documental que conjuga ficción, por un lado, y por otro lado, la parte de entrevistas, o sea, la parte de investigación. ¿Vos lo dirigís? Sí, lo escribí y lo dirigí. La madre estaba lavando ropa y que le avisan, le dicen que su hijo Isidro Velázquez había muerto en el Chaco, entonces ella... Esto podría ser una película de ficción, pero está en código documental. Exacto. Tiene que ver con lo que van narrando los testimonios de los personajes. El cine documental para mí puede ser un cine muy diverso, como de muchos estilos, muy distintos. Yo hago un estilo de cine que en particular, digo, por la historia que yo decidí contar, por las características de esa misma historia decidió o me marcó que era un documental.
No es que siento que soy una directora de documental. Soy una directora de cine, documental o ficción. De hecho, el tipo de documentales que a mí me interesan, que es uno de los documentales de estilos que te puedo hablar, es un documental que como que no tiene demasiadas fronteras entre la ficción y lo documental. El género documental, mucha gente dice que no es el género, no es un género, como podría ser la comedia, el cine negro, etc. Por lo menos así muchos profesores en su momento me lo explicaban y luego lo discutimos con muchos colegas. Se habla más que nada del campo documental. O sea, el espacio del cine reservado al registro de la realidad. Supuestamente sería la realidad sin intervención, lo cual es bastante complejo porque la sola intervención de una persona poniendo la cámara implica un recorte, una mirada, una subjetividad. Y aparte el proceso va variando a lo largo del tiempo. Entonces, para mí la realidad es permanente como afecta a la película. No es lo mismo ver, por darte un ejemplo, una película de los 70 en los 70 que verla ahora. ¿Cuáles fueron los documentales que contribuyeron al desarrollo, evolución y permanencia de esta poderosa forma de expresión artística? Siglo XIX, 1895, Francia. El cine nace con forma de documental con las películas de los hermanos Lumière. Años después se encuentran tomas alternativas de sus cortometrajes que ponen en duda la supuesta no intervención de lo mostrado. Siglo XX, 1922. Mientras en Canadá Robert Flaherty filma, combinando realidad con ficción, Nanook, el esquimal, considerada por muchos el primer documental, en Rusia, Dziga Vertov inaugura Kino Pravda, Cine Verdad, un noticiero documental donde plasma su teoría del cine ojo, cuya meta es despojar de artificios la captación de imágenes en pos de una supuesta objetividad integral. 1935, Alemania. Se proyecta El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl, un documento encomendado por Hitler que muestra el país como potencia mundial con el líder nazi como mesías. 1937, Estados Unidos. Se estrena en la Casa Blanca The Spanish Earth, del holandés Joris Ivens, documental sobre la incipiente guerra civil española financiado por intelectuales como Hemingway, Lilian Hellman o John Dos Passos, en defensa del bando republicano. 1955, Francia. Alain Resnais rueda Noche y Niebla, un documental que muestra el Holocausto y los medios que el régimen nazi usó para hacer invisible esta experiencia. 1957, Argentina. Influenciado por el neorrealismo italiano, el cineasta santafesino Fernando Birri inaugura el Instituto de Cine de la Universidad del Litoral. Allí realiza junto a un grupo de alumnos el documental Tire 10, que denuncia las condiciones de vida de un barrio marginal en la ciudad de Santa Fe. 1964, Cuba. Santiago Álvarez presenta Now, sobre la discriminación racial, un documental considerado antecesor del videoclip. En 1967, filma Hanoi, Martes 13, uno de los únicos documentos que denuncia las matanzas en Vietnam. 1968, Argentina. Se estrena La Hora de los Hornos, documental clandestino de Fernando Pino Solanas y Octavio Getino, que inaugura el movimiento llamado Grupo Cine Liberación, de fuerte identidad revolucionaria y poética. 1971, Argentina. El tucumano Gerardo Vallejo, egresado de la Escuela Documental de Santa Fe, construye con el apoyo del Grupo Cine Liberación El Camino hacia la Muerte del Viejo Reales, una obra que experimenta la técnica de reconstrucción y la puesta en escena documental con sus protagonistas. 1971, Chile. El cineasta Patricio Guzmán dirige El Primer Año, en donde relata el fervor de la organización popular del gobierno de Salvador Allende. 2 años más tarde, documentará el boicot del último año al presidente chileno y la preparación del golpe de Estado en su magna obra La Batalla de Chile, film que finaliza en el exilio. 1973, Argentina. Raimundo Gleiser, que retoma la formación del colectivo crítico Cine de la Base, estrena México, la Revolución Congelada, sobre la decadencia del partido gobernante mexicano, el cual tarda 36 años en permitir la proyección de la película. 1976. Comienza la última dictadura militar en Argentina.
El 27 de mayo es secuestrado y desaparecido Raimundo Gleiser, lo que desencadena el exilio de otros documentalistas. Son desaparecidos Pablo Sir y Enrique Juárez, mientras que Jorge Cedrón es asesinado en extrañas circunstancias durante su exilio en París. 1983. Con el retorno democrático, Miguel Pérez realiza el exitoso documental La República Perdida, que cuenta la historia argentina que abarca el período comprendido entre 1930 y 1976. 1995. Se rueda el documental testimonial Cazadores de Utopías, ópera prima de David Blaustein. Reconstruye testimonios de ex militantes montoneros y de organizaciones políticas. 2001. Tras la crisis desatada, el documental camina de la mano junto a las nuevas experiencias sociales. La cámara participa de la historia que se cuenta y el ámbito natural para ver este cine es la asamblea, la universidad, la fábrica tomada, la calle. Nacen distintos movimientos de documentalistas como Argentina Arde. 2004. Estados Unidos. Michael Moore estrena Fahrenheit 9/11, un documental con el que desenmascara al gobierno de George Bush y las relaciones de poder e intereses detrás del atentado a las Torres Gemelas y de la guerra de Irak. Hoy, gracias a las nuevas tecnologías, se democratiza el acceso al cine documental. Todos pueden registrar imágenes y editarlas, y aumentan las posibilidades de exhibición para aquellos que tienen algo que contar. Para mí el objetivo, igual para cada director, debe ser uno distinto. Para mí el objetivo es el de preservar de alguna manera, ¿no? O sea, como la instantánea, conservar una imagen, un momento fijo en la memoria. Hay un pacto, se supone, entre el que hace un documental o los que hacen un documental y el público, el espectador, de que esa historia que se está contando es verdadera, de que las personas que está viendo en pantalla son realmente esas personas, no son actores que están haciendo las veces de personajes. Todo lo que se ve en un documental es la verdad que emana de los ojos del realizador. No creo que sea mucho más que eso. Hay múltiples verdades. Podemos llegar a discutir que si un elemento es más verdadero que otro elemento. Creo que uno siempre tiene que tener en claro que deriva de la mirada del realizador y que es la realidad que está absolutamente mediada por el que la mira. Si el cine nace con los Lumière en el tratamiento, como decíamos, de la imagen de obreros saliendo de una fábrica o bien de la llegada de un tren a una estación de ferrocarril, eso es lo que aparecía ante los ojos de los primeros camarógrafos y cineastas. Pero Méliès, pocos años después, creo que 6 o 8 años después, filma la llegada del hombre a la luna, que el único que se lo había imaginado hasta ese momento en esos términos era Julio Verne. El hombre tardó 50 años en llegar a la luna. Sin embargo, el cine, a través de la ficción de Méliès, instala ya la posibilidad de lo que debe ser, de lo que puede ser. Retomamos ficción. Empezó el tiroteo, dice el bueno. Mostramos el tiroteo. Pero ves que esto hay una apuesta de ficción. Ahora es ficción. O sea, era lo que veníamos. Una viejita estaba preparando. Ahí está la foto bife con cebolla. de la viejita original dueña del rancho. ¿Y acá qué hay? Dice la abuela. De vuelta a la música, vuelve a crear suspenso. A ver cómo se resuelve esta situación, una situación de tensión, una música de tensión. Preparamos la escena, todo ese tiroteo previo, para mostrar cómo él se escapa y pega ese grito de Zapucay, porque nos parece esencial mostrar el momento en que él pega el grito. Y no tengo fotos, obviamente, desde el momento que ocurrió ese tiroteo. Nadie estaba allí registrando ese momento. Entonces, necesitamos mostrarlo de alguna manera. Pero el momento de la ficción que nosotros reconstruimos no tenemos otra manera de mostrarlo. Otra opción hubiera sido dejar el relato de los personajes y listo. Pero nos parece que es un momento fuerte que merece ser reflejado por esto, por lo del grito del Zapucay, ¿no? Que es esencial.
muestra el documental no siempre es verdadero. Parece que hoy en día nos ponemos a mirar noticiarios en la televisión y son documentos testimoniales de lo que ocurre en determinados aspectos de la vida nacional y demás, pero esto no significa que sean verdaderos, sino que el cineasta siempre tiene la posibilidad, o el que maneja, diríamos, el documental, noticiarios informativos, tiene la posibilidad de manipular eso en los términos que más le interesen. ¿Para qué? El para qué ya determina cambios de óptica, de cambios de visión. En consecuencia, no todo lo que se registra, por más que sea un testimonio de una realidad, es la realidad. Partiendo de la base de que la imagen ya es otra realidad. Eso es lo que hay que entender. Cuando uno está haciendo una fotografía o haciendo una fotocarne, la foto es una imagen mía, pero es una realidad distinta a la que yo soy. El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. A comienzos de la década del 60, los habitantes de Buenos Aires querían cambiar su estilo de vida y entraron a la luz de París y New York. Cuando vemos una película documental, asumimos que lo mostrado es un pedazo de la realidad, con la que podemos estar de acuerdo o no. Se establece con el espectador un pacto de veracidad incuestionable, dentro del cual se construye un relato para entregarnos la información. La película de 1986, La Era del Ñandú, ideada, dirigida y editada por Carlos Orín y escrita por Alan Pauls, nos advierte sobre este género y su veracidad. La Era del Ñandú cuenta la historia de una droga, la Bio-K2, que promete juventud eterna, una medicina descubierta en la Argentina, y denuncia, a lo largo de sus 40 minutos, la manipulación de la información realizada por los medios de comunicación. Los documentales tienen varias herramientas para transmitir verosimilitud, algo similar a lo que sucede con la ficción. Entre estos recursos está la sensación de la objetividad, construida desde la diversidad de voces, en la que varias personas opinan de forma diferente. Hay un código específico que establece que es un formato documental. Los entrevistados, presentados como especialistas, agregan rigor a la investigación. La seriedad con la que se hacen sus observaciones incrementa el poder de convicción del discurso del relato. Muy sueltos de cuerpo, de revolución, fue porque en ese programa no hubo ninguna voz que se les opusiera. Pero ¿quién elige a estos especialistas? El contraste que se establece entre la imagen documental y algunas escenas declaradamente reconstruidas o dramatizadas subraya aún más el carácter de documento del material. En La Era del Ñandú se usan imágenes de archivo. Cuando estas aparecen, experimentamos una complicidad nostálgica. La vejez de la cinta, el sonido, los ruidos, los planos y el color deslavado nos despiertan emociones que nos hacen entregarnos ante estos pedazos de historia. Tiene una vida por delante. Sin embargo, La Era del Ñandú es toda ficción. Utiliza el pacto preestablecido para manipularnos con falsos documentos. Los entrevistados son actores. Las imágenes de archivo verdaderas, sacadas de contexto, están mezcladas con escenas escritas e interpretadas, trabajadas después en postproducción de imagen y sonido para lograr que parezcan verídicas. Las emociones experimentadas a través de la percepción son el mejor aliado del relato cinematográfico, documental o de ficción, pues interfieren en el juicio del espectador. De nosotros depende si creer o no, o a quién creer y por qué. Una pausa y volvemos con... Realmente yo creo que este es un momento, casi en la edad de oro del cine documental en la Argentina, sin exagerar. Yo me acuerdo, sin más lejos, no sé, cuando yo empecé, hace 15 años o algo así, éramos muy pocos que hacíamos documentales. Hubo una gran producción documental en los años 60 y después se cortó, quizás, bueno, por dictadura militar y otras cosas. Y recién ha vuelto en los últimos 10 años, yo creo. El documental cada vez es más grande, más amplio, cada vez tiene más presencia, a diferencia de la ficción. Lo que se puede decir es que en los últimos años ganó cierto espacio institucional.
Y quizás lo más interesante no es la cantidad de dinero que se otorga al cine documental, sino cómo se cambió la modalidad de requisitos para acceder. O sea, el cine documental tiene una característica completamente distinta a la producción del cine de ficción y por lo tanto necesita otros tiempos, necesita otras contemplaciones de parte de una institución como el Instituto Nacional de Cinematografía. ¿Y la función política del documental? ¿El documental de alguna manera es político? Yo creo que todo es política. Todo, absolutamente todos hacemos política, no quiere decir partidaria, pero sí hay una posición política. Y el documental sí, claro que cumple con una función. Ya en el momento que uno sabe que este documental se va a ver en todos esos pueblos y se va a poder reconstruir una historia que está olvidado, que hay por partes, es una manera de hacer política. Uno puede estar de acuerdo o no con el accionar de Isidro, o de Bairoleto, o de Mate Cocido, pero lo que no se puede hacer es taparlo y no hablar más, porque después uno no saca un aprendizaje de eso. Siempre cuando una fuerza social o un grupo humano trata de documentar y testimoniar una realidad es porque quiere afirmar su identidad. Cuando en los años 70, crece en los años 60 y 70 en América Latina, el cine cubano, chileno, argentino, boliviano y demás, desarrolla una serie de experiencias documentales muy importantes. Lo hace también porque expresa toda una fuerzas sociales y políticas, grandes movimientos que tratan de, quizá utópicamente, de instalarse en la realidad y desplazar a los sectores que había en el poder. Hoy en día, yo creo que ayudado también por la tecnología, ayudado por el creciente número de estudiantes que salen de las escuelas de cine, el documental vuelve a tener una vigencia. Pero con esto te quiero decir que si crece el documental no es porque los cineastas quieren hacer documentales, sino porque hay una realidad social, no mayoritaria, no hegemónica todavía, ni mucho menos, pero que está muy presente en países de América Latina y que necesita tener imágenes que lo representen, que lo expresen, porque están queriendo afirmar la identidad y los proyectos que están presentes en todos estos movimientos. Entre 1966 y 1968 se realizó en la Argentina La Hora de los Hornos, una película clave en la cinematografía latinoamericana, que inspiró un nuevo tipo de cine de militancia política. Hasta entonces, en el denominado Tercer Mundo, el cine era sinónimo de espectáculo o entretenimiento, generalmente impuesto desde afuera o reproducido con discursos importados, soslayando el compromiso político de quienes lo hacían. La Hora de los Hornos se convirtió en un hito porque proponía comprometer al público con su época, sacarlo del lugar cómodo del espectador y hacerlo reflexionar. Eran tiempos complejos para la región. Brasil y Argentina en dictadura. Los infantes de marina norteamericanos habían ocupado Dominicana, Guatemala, Venezuela, Colombia y Bolivia en plena guerra de guerrillas. Y un clima de insurrección urbana crecía en Uruguay. La Hora de los Hornos fue rodada en la clandestinidad, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, por el grupo Cine Liberación, que estaba integrado por Fernando Pino Solanas, Octavio Getino, Gerardo Vallejo y Edgardo Pallero. Los realizadores armaron un collage de más de 4 horas, mezclando escenas documentales con fragmentos de otras películas, entrevistas y estadísticas. Condenada por una prohibición a pequeñas muestras clandestinas en Argentina, la película fue exhibida en Chile en el segundo Festival de Cine de Viña del Mar, en 1969, donde Solanas y Getino presentaron su tesis hacia un tercer cine. Esta proponía provocar al espectador para comprometerlo con su tiempo, ofreciendo un cine que debía impulsar y acompañar los cambios políticos y sociales que se veían en el continente. El debate se completaba con cineastas como Glauber Rocha, de Brasil, que presentó su revisión crítica del cine brasileño, el boliviano Jorge Sanginés y su cine combatiente, o el cubano Julio García Espinosa, que abogaba por un cine imperfecto. En ese marco, La Hora de los Hornos fue percibida como un chispazo que encendía la llama de una nueva conciencia liberadora, el llamado nuevo cine latinoamericano. El documental fue pensado como un disparador, como un pretexto para el debate posterior, porque la película se completaba con lo que los espectadores agregaban en su discusión. Era la idea de cine inconcluso, abierto. Tras reconocimientos y premios en varios festivales internacionales, la película se estrenó oficialmente en Argentina en 1973, con Héctor Cámpora en el gobierno. Y a los pocos meses pasaba de ser un documental censurable a ser un mito, por su formato, por lo que decía, por lo que pretendía lograr y por el reflejo de una época.
Desde entonces, el cine militante, político, tiene un objetivo mayor que mostrar lo que sucede. Debe promover la acción para modificar la realidad que se denuncia. Yo creo que el espectador, como en cualquier obra artística, también se educa y se va formando. Y yo creo que el público, el espectador, cuando va a ver un documental, primero entiende que va a haber algo que tiene que ver con lo real. Ahí se produce una primera, creo, identificación. Y creo que está empezando también a entender que hay una gama de puntos de vista, una gama de formas de capturar lo real, pero que siempre termina habiendo un diálogo extraño con lo real y con la mirada de lo real, ¿no? Termina habiendo una cosa de obra, por un lado, dentro de una obra en una sala de cine, por ejemplo, o en la televisión, pero que después hay una discusión sobre lo verosímil, sobre lo objetivo, subjetivo. Creo que el público se está formando también. Los medios, la televisión, los diarios van a un lugar y se recogen la historia y se la llevan y la ponen en la pantalla esa noche. El documentalista va y se queda. Quizás ni siquiera llegó ese día, sino llegó un año después a ese lugar. Y se queda en ese lugar y se queda con esa historia y se queda 2 años compaginando la historia. Porque a veces uno tarda mucho tiempo en comprender lo que vivió. El cine es creación, sea documental o ficción, y que es obligación del cineasta, trabaje como trabaje el elemento documental, es obligación de tratar por lo menos de incidir sobre el espectador para que cuando él sale de ver una proyección salga de alguna manera distinto. Porque nadie, sea documental o ficción, tiene la memoria de todo un programa, de toda una película. Recuerda nada más que aquellas cosas que han impactado o sus ideas y su corazón, sobre todo su corazón. Porque el cine fundamentalmente es un manipulador de emociones más que de ideas. Llega a las ideas en la medida que toca el corazón, pero si una película, una imagen, sea documental o no, no te toca el corazón, no te hace sonreír, no te ilumina algo de lo que está pasando o de lo que debería pasar, evidentemente uno sale del cine o de una proyección de documental o película de ficción, igual que entró. Consecuencias, si no se hubiese hecho esa proyección, no se perdía nada tampoco. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión. Una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros, somos los responsables de lo que dijimos en este programa.